buenas tardes amigos, nuevamente aquí nuestro programa del año. No quiero empezar sin antes desearles un 2020 próspero y con la salud al 100% para ustedes y toda la familia. Vamos a empezar el programa con un tema, de hecho todos los temas ayudan justamente a este cauce que es la alimentación saludable y estilos de vida que nos van a proveer de mucha salud a lo largo de los años. Para ello tenemos nuestra invitada de hoy, Joana León, quien ahora seguro ustedes se van a deleitar de todos los conocimientos que tiene y vamos a hablar sobre el tema de reutilización y reciclaje de alimentos. Bienvenida, Joana, y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y justamente lo que estaba comentando, ¿no? Tú eres representante de Fresco. Cuéntanos un poco sobre la empresa, a qué te dedicas, qué es lo que haces allí. Claro. A ver, Fresco es una empresa social. Yo soy parte de Fresco, somos 3 socios y nuestro concepto nació en base a poder reutilizar, a trabajar con el reciclaje culinario, poder tener o darle una segunda oportunidad a estos alimentos que muchas veces por la estética o porque a veces entendemos que calidad es siempre que estén en perfectas condiciones, formas, tamaños. Los desechamos y nosotros hemos creado algunos productos y servicios relacionados a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el tema de catering, un 60% de los productos que realizamos o que brindamos en estos servicios son a base de alimentos rescatados, ¿no? Y en el caso de productos, hemos hecho algunos snacks que son altos en fibra, tienen algunas propiedades también ahondando el tema nutricional, que esa ya es mi chamba, para que también puedan encajar dando alternativas de consumo, sobre todo con este tema que a veces hay ansiedad, momentos en los que alguien quiere tener un snack un poco más saludable. ¿No? Ok. Y esto, lo que mencionas, tiene algunos pilares, podría mencionar hasta 3, de conservación, no solamente de la salud, de la economía, de la familia, sino también medioambiental. Y aquí, ¿cuál sería la diferencia para ponernos en contexto con todos los que nos están viendo? La reutilización y reciclaje. Ustedes lo que hacen es reutilizar, ¿cierto? Claro, es darle una segunda oportunidad a alimentos. O sea, por ejemplo, nosotros en Latinoamérica somos el 6º país que botamos alimentos y pueden ser desde diversos momentos de la cadena alimenticia, ¿no? Es decir, desde la producción, la distribución, porque no tenemos un adecuado manejo tanto en el momento en el que circula el alimento y mucho menos en casa, ¿no? Así es. Entonces en Lima nomás hay mucha cantidad de alimentos que es más, no deberíamos de tirar a la basura alimentos orgánicos o que se genere una gran cantidad de alimentos orgánicos, no desechos orgánicos. Deberíamos de tratar de ver al máximo cómo podemos reducir esa cantidad de alimentos desechados. ¿Y cómo es que podríamos conseguir ello? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, nosotros en casa pelamos la fruta como el mango. Claro. En casa no pelamos la manzana, pero conozco algunas familias que sí lo hacen. Claro. Entonces, por ejemplo, estas cáscaras que no las vamos a consumir, ¿cómo es que la podríamos utilizar? ¿O ustedes cómo es que la utilizan? En el caso, por ejemplo, de las cáscaras, sobre todo de vegetales, que van a estar incluidos frutas y verduras, lo que hemos hecho es trabajarlos en base a unos crocantines, que son productos, o sea, por ejemplo, son snacks en los que hemos elaborado a base de puré de verduras, donde se incluyen tallos, cáscaras y pulpa de la fruta o el vegetal y se procesan. Se añaden algunas otras, por ejemplo, avena, harina, que pueda darle una consistencia más pastosa. Se le añade una grasa y que en este caso hemos hecho que sea al mínimo, ¿no? Un 5% de aceite de oliva y adicionando sal, algún aditivo, pero que no llegue a superar ni nutrientes críticos ni tampoco a no dejarlo sin sabor. Y esos los horneamos, por ejemplo, hemos hecho esos snacks para que puedan ser horneados y así poder utilizar este tipo de cáscaras. Entonces, sí se puede transformar, sí se puede hacer. Por ejemplo, las cáscaras de naranja que se botan, siempre hemos visto un puesto de jugo de naranja en cualquier esquina.
O sea, antiguamente la gente confitaba la naranja y la utilizaba para alguna preparación. Entonces, algo así hemos hecho y por ejemplo, los hemos colocado en la granola. Entonces, de alguna forma eleva también el consumo de fibra que no tenemos, porque de por sí el peruano tampoco no consume muchas, no llega al límite. Entonces, por ahí tratamos de brindar alguna otra alternativa, ¿no? Sí, y haciendo una digresión aquí con la cáscara de naranja, que dicho sea de paso, la vez pasada hacía jugo de naranja porque lo requería en familia, y la cáscara me daba pena botarla. Entonces recuerdo mucho que en una casa vi que la confitaban y me puse a hacer eso en la sartén, con un poco de azúcar, reducción de azúcar para que le quite ese amargor y esa acidez, y salió agradable. Sí, algo me faltó porque todavía tenía ese puntito amargo, pero seguro me vas a dar los tips. Sí. Por ahí va. Sí. Está bien, está en un buen camino. Me falta solamente quitarle el amargo y ya. Pero, y así también lo podrían hacer en casa y sería un snack para los niños, ¿no? Claro, controlando el tema de las cantidades, sí, obviamente. Y ¿cómo podrían hacer desde casa, por ejemplo? Ustedes lo que hacen es esta alternativa muy buena, tanto medioambiental, saludable, nutricional, pero como ama de casa o como padre de casa, ¿cómo es que se podría nosotros ayudar a esa causa, ¿no? Porque entiendo. me imagino que ustedes compran, no sé de qué parte sacan, pero si nosotros hay alguna, no sé, dónde reciclar estos o dónde sacar o dónde llevar nuestros residuos orgánicos. O sea, damos también algunas alternativas, algunos tips, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fundamentales siempre es la planificación. Entonces, por ejemplo, cuando tú planificas lo que vas a comer en la semana, también cuando vas a comprar, no vas a comprar de más. Y eso también hace que sea un ahorro para la familia, ¿no? Entonces, eso como primer punto ayuda. Lo segundo es también ver cosas de temporada, ¿no? La estacionalidad de las frutas, de las verduras, de algunos productos también es importante, ¿no? Eso también hace que sean más baratos y que también a veces en cantidades podamos producirlas y comprar. Por ejemplo, lo que hacían nuestras abuelas, se compraban fresas y tenían un stock de fresas, pero hacían mermelada, algunas las congelaban, te sirven para jugos, porcionarlas, trabajar como en casa también se podría dividir esas cantidades, ¿no? Y eso ayuda también a la cocina, ¿no? De hecho, hoy en día también tenemos que hacer una cocina más práctica, ¿no? Porque tampoco no tenemos mucho tiempo, pero también si nos vemos por el otro lado de que si vamos a comer fuera, vamos a tener que darle un presupuesto elevado si es que vamos a querer comer algo saludable. Y por otro lado, si es que no lo tienes, van a ir a cualquier otra opción que se ajuste el bolsillo, ¿no? Y después, y bueno, el último sí con algunos tips en casa es, por ejemplo, puedo hacer una ensalada. De repente no me gustan las pepas del tomate. Corto el tomate, quito las semillas y esas semillas me pueden servir para darle gusto a algún guiso, ¿no? O sea, lo puedo procesar, lo puedo licuar y me puede servir para una pasta de tomate, para un aderezo de estofado o cualquier otro tipo de salsa que pueda potenciar el sabor. Sí. Eso pasa igual también con las demás cáscaras, ¿no? O sea, pueden servir. Y la idea es ir reduciendo, ir quitando. Yo desde que empezamos con esta onda, por ejemplo, hasta la zanahoria, cosas, o sea, hasta he evitado, o sea, ¿por qué siempre hemos pensado que se tienen que pelar para poder picarlas? O sea, ¿por qué no las dejamos con la cáscara y en verdad prueba y no pasa nada? Sí. O sea, solo sí hay que tener un cuidado en la higiene de los alimentos previa, ¿no? O sea, tener un buen lavado y desinfección, guardarlos. Entonces, en verdad es un golazo si llega tu fin de semana y no tienes que botar nada de la refri. Eso sería algo muy potente para que sea ese mensaje, ¿no? Que llegue a más gente, ¿no? Sí, y mira que antes de hacer el resumen justamente de estas estrategias y tips que están por demás muy acertados y que le van a ayudar a todos en casa, es lo que comentas, ¿no? ¿Por qué pelar? ¿Por qué quitar? He visto que quitan la cáscara del tomate. Así es. En la papa y el camote también lo hacen, pero lo hacen por cierta toxina, pero al pasar por el hervor, ya por ebullición, ya se va eliminando. Entonces hay que tener en cuenta,
lavamos la papa, los tubérculos, bien lavados, les quitamos los ojitos por los que claro, llaman. que pueden tener algo de tierra. Lo hierven y es una cáscara que se puede consumir porque cuando ya está en ebullición, cuando hierve, acá al menos en la costa, que hierve a 100 grados centígrados, se podría consumir. Es exacto. cuestión de ir acostumbrando al paladar y si es que estamos justamente dedicando el programa a los niños, a nutrición en la infancia, podríamos ir acostumbrándolos. Así es, sobre todo eso, ¿no? Influir en los niños porque al final ellos van a adoptar del ejemplo, ¿no? Entonces, si en casa brindamos alternativas de este tipo, esto va a ayudar un montón porque en la casa la mamá, el papá, toda la familia coma así, también obviamente el niño. Y también a lo que ayuda mucho es incentivándolo al niño a participar de la cocina, ¿no? Que también puede intervenir, cocinar, hay algunas cosas que son muy sencillas de picar. Sí. Y bueno, finalmente el mensaje bien importante es, bueno, nosotros atacamos mucho el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, que es de consumo y producción responsable, porque muchas veces sí, pues consumimos mucho, pero y en algunos años quizás no, bueno, ni siquiera es quizás, ya tenemos data de que no va a alcanzar no van a alcanzar los recursos para poder satisfacer todas las necesidades que vemos hoy en día y que la alimentación es una de ellas, ¿no? Entonces, así es. ¿por qué no centrarnos desde en eso? ahora? Desde ahora. Y recuerdo mucho que en casa mi papá decía, botar la comida es pecado con rabo, o sea, que más que un pecado. Exacto. Sí. No se debería botar la comida. Claro, no, es poco probable llegar a un desperdicio cero porque hay como la cáscara del plátano, por ejemplo, que no, ¿quién la va a comer, no? Entonces, que la podríamos utilizar como otra alternativa de pronto, claro. Pero no es para ingerir. Claro. Otra de las cosas que tenemos que también ahondar en los niños es enseñarles a que decidan no por el hambre, ¿no? Entonces no llegar a ese punto de que se queden con tanta hambre porque el que tiene hambre se pide la entrada y el postre se come primero antes que su segundo. Exacto. Entonces hay cosas que se pueden arreglar en casa. Exacto. Y como dices, ya de aquí a algunos años la producción no va a alcanzar. No va a alcanzar, no va a cubrir. Y decían, ya no va a ser el dicho, pues hay niños en África que no comen, hay vecinos que no a tu van alrededor que no van a llegar a un plato de comida porque se está generando demasiado desperdicio. Así es. ¿No? Para resumir un poco los tips que nos has dado, me comentabas, uno de ellos es la planificación, ¿no? Sí. ¿Cómo nos ayudarías a planificar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para planificar? Por ejemplo, es importante que durante la semana tú elijas el fin de semana para que puedas de repente decidir qué cosas son o qué podrías consumir, ¿no? También de acuerdo a los gustos de la casa, ¿no? Para que no sea tampoco algo que solo te dan y te dicen, esto vas a comer, ¿no? Y hacerlo de la forma más equilibrada, porque también así es una forma de aprender un poco de nutrición, ¿no? Sí. De que siempre veas que van a haber vegetales, frutas, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso decidir qué cantidad es la que se va a comprar, ¿no? Sobre todo los alimentos que son frescos, porque obviamente si compramos arroz o abarrotes de ese tipo, van a poder durar un poco más de tiempo. En cambio, si tú compras verduras, que es lo que usualmente el que se muda y empieza a vivir solo, dice, ay, no me compro ni frutas ni verduras porque ya las estoy botando. Eso es uno, ¿no? Ver qué cosas voy a cocinar durante la semana para poder comprar. Una vez que ya se compró, de acuerdo a las cantidades destinando a la semana, ver también cómo las almaceno, para que también no, al momento de refrigerarlas, o sea, ver aliados que están en casa, ¿no? La refrigeradora, la congeladora, cuando ya estén en casa, ver cómo las voy a guardar. Primero, por ejemplo, duran más si es que uno las lava bien, las desinfecta. Hoy en día en el mercado puedes encontrar desinfectantes desde los ecológicos o también hay otros, o hasta el hipoclorito. O sea, tienes diversas alternativas. El casero, ¿no? Hasta como el los vinagre, caseros. el limón, que puede también funcionar. Pueden funcionar, exactamente. Entonces, desinfectando las frutas, verduras secadas, bien, almacén. Funciona muy parecido como un restaurante o un hotel tiene la logística en uno de sus centros, ¿no? Entonces, si llevamos un poquito más eso a la práctica, de repente no tan minucioso como lo hacen estas cadenas grandes de hoteles o de restaurantes,
pero sí puede funcionar. Y de verdad que también funciona en el ahorro del hogar, ¿no? Porque Así obviamente o sea, algo que tú tiras a la basura también es plata que la estás tirando porque te costó, ¿no? Y bueno, almacenando de esa forma también te puede hacer que también puedas tener vegetales de repente semi-picados o algunas cosas ya avanzadas que también pueden ayudar a la alimentación, porque, no sé, si tengo lechuga ya limpia, algunas cosas picadas, algunas vegetales, en la mañana podría preparar una ensalada para poder llevarla al trabajo. Entonces, también eso ayuda de alguna forma también a mejorar tu estilo de vida. Sí, de hecho, lo que has comentado, por ejemplo, de que genera o sea, el momento de botar las cosas está afectando la economía, que no lo ves. No lo ves, claro, pero es como si estarías cogiendo el dinero de tus ahorros y lo botas a la basura, tal cual. Solamente que no lo sientes porque ya están compradas. Entonces, aquí va otra reflexión también. Lo que podríamos hacer cada 15 días es limpiar tu alacena. Hacer como una limpieza profunda para que veas qué productos tienes y qué están por vencer. Yo tengo ese hábito, felizmente en casa nosotros vamos bien, lo hemos hecho desde mediados del año pasado porque nos dimos cuenta que cuando dijimos, y hay que comer esto, vencido, que ya le están saliendo hongos, entonces se desperdicia y da una pena. Cosas que puedes consumir. Cada 2 semanas te vas a dar cuenta, seguro en casa, que tienes coco rallado, todo lo que yo tenía, ¿no? Coco rallado, algún cereal, algún tubérculo que ya estaba abierto y que lo cerraste y que ya no volviste a hablar porque vas metiendo al fondo y poniendo productos nuevos. Y aquí viene esto también del FIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Entonces es compras nuevas, sacas lo que ya tienes para que utilices y luego vas utilizando eso sería lo ideal. En realidad es como ir observando un poco el hábito en casa para que también eso llegue a hacerse nuevamente, ¿no? Ese hábito, ¿no? O sea, obviamente al inicio puede costar porque es una tarea adicional a lo que ya tienes de la semana, pero realmente ayuda, porque si no también uno, o sea, como tú dices, ¿no? Te das cuenta de cuánto, o sea, si uno analiza cuánto es lo que presupuesta para alimentación durante el mes y se da cuenta que cuánto se botó, imagínense, podría ser un viajecito, algo adicional que podría servir para ahorrando ese dinero, ¿no? Sí, de hecho que es eso, es ahorrar y de repente utilizar en otro producto alimenticio también que vaya a reforzar tu comida. Entonces, de pronto un día te puedes dar el gusto de comprar un pescado que es más caro que otro por ese ahorro. Por ese ahorro, exacto. Y ya casi por finalizar y para terminar estos tips, que en esto de planificar hay tantos tips que dar en realidad para que puedan hacer su programa que te va a tomar 1 hora seguro sentado en casa, hijos, padres, y qué es lo que les gusta a cada uno y que cada uno proponga una comida y en base a ello se van con su lista al mercado se van directo a comprar lo que van a requerir, ¿no? Lo otro es reusar. Reusar, por ejemplo, cuando, y te pongo un ejemplo que hice hace poco, yo practico un deporte de resistencia y tomo extracto de beterraga, pero me da pena la fibra de la beterraga y lo que hago es hacer tortilla de huevo. Me sale una tortilla roja, pero deliciosa y ya no la estoy perdiendo. Entonces así podría pasar también con otros. También se puede, por ejemplo, sirve todas estas fibras. De hecho, uno de los productos que tenemos son croquetines de beterragas y que las utilizamos, o sea, toda la pulpa tal cual, solo que el rescate que hacemos de alimentos lo hacemos en alianza con el Banco de Alimentos. Entonces, con ellos sí rescatamos del mercado mayorista. Y sí hay productos que de repente están muy maduros, entonces sí hay que cumplir con algunas condiciones y recuperarlos y procesarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una alternativa es hornearlos, pues se pueden hacer galletas, se pueden hacer panqueques, o sea, puedes ver muchas alternativas que no necesariamente tendrían que terminar en eso, ¿no? Cómo descartarlo. Y la última opción debería ser el compostaje, ¿no? O sea, si es que ya, por ejemplo, lo que mencionabas, una cáscara de plátano, ¿no? Ya obviamente la cáscara ya no hay forma, ¿no? Entonces en esos casos también cada vez hay más talleres, o sea, también es la habilidad también de cada uno de cómo informarse más, porque y hay más, así que se está promocionando más estos temas. Mira que tenemos para dar de largo hablando sobre lo que nos comentas.
Muy agradable la entrevista que hemos tenido hoy. Tienes un conocimiento muy amplio de esto. Y cuéntanos dónde podríamos encontrar la página, ubicarlos, si queremos hacer pedidos, ¿cómo podríamos hacer? Claro, bueno, nosotros trabajamos la parte de educación alimentaria a través de justamente alimentación sostenible. Manejamos a nivel corporativo como Fresco, la marca es Fresco. Nos pueden ubicar en Fresco Perú en Facebook y en Instagram también. Seguro que yo voy a estar ahí diciendo su seguidora, fan número 1. Muchas gracias, Joana, por estar aquí con nosotros. Esperamos por la invitación. Nuevamente aquí en el set. Bueno, nos vamos a un corte comercial, no sin antes agradecer a Munaico y a su representante Rita Reyes, que hace posible estas transmisiones en vivo. Regresamos en un momento. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitación.com/gestión prioritaria. Los esperamos. Estamos aquí en vivo con nuestra invitada, Reina Débora Choquecagua, que nos va a hablar nuevamente de estos, ahondar más en el tema de reutilización y reciclaje de los alimentos. Ella es nutricionista, muy agradecida porque estés aquí con nosotros en el set de Hora. Gracias, licenciada, por su invitación y por esta bienvenida. Bueno, estamos ya conversando desde minutos anteriores sobre justamente qué es reciclar y reusar, ¿no? Y en esta discernión que estamos teniendo, ¿cómo es que nos ayuda nutricionalmente el tema de reusar los nutrientes? Bueno, en el tema, de acuerdo a la HACCP, lleva una guía, en la que denomina reduce, reutiliza y recicla, ¿no? En estos 3 R's da un parámetro que nos da una guía muy dinámica de cómo podemos nosotros manipular los alimentos de forma más adecuada y nosotros podamos hacer el uso máximo tanto de los productos vegetales, frutas, verduras y también de origen animal, ¿no? Por ejemplo, la ONU lamentablemente declara en un anuncio que a nivel mundial lo que más se desperdicia es en frutas y en verduras, ¿no? Que representa el 45%. Y de acuerdo a lo publicado en octubre del 2019, declara que Latinoamérica representa el 20% de los residuos de alimentos, ¿no? Y que nos coloca en un puesto 6 de la categoría de los que vamos desperdiciando y los alimentos, que no los reusamos, ¿no? Y justamente, ¿qué hacer para poder
reciclar o reusar las frutas y verduras? Hay dos formas, ¿no? Okay. Uno, si es que nosotros ya tenemos la fruta en casa, y para que no se malogre, ¿qué alternativas podríamos? Por ejemplo, tenemos las formas más dinámicas en la casa, tenemos la opción, por ejemplo, ¿no? Puedo abordar el tema del uso de las frutas y verduras. Por ejemplo, es muy popularmente conocido cuando nuestras abuelas decían no dejes todo, cómetelo todo. Incluso las tortillas de verduras, los tomates, las lechugas, las zanahorias que quedaban de retazos los picaban y hacían un batido de tortilla, ¿no? O le añadían algo de arroz. O por ejemplo también las frutas que estaban demasiado maduras, las fresas, los plátanos, hacían lo que eran el helado, por ejemplo también los pequeños batidos, o sencillamente hacían mermeladas para el día siguiente, ¿no? Sí. Y hablando justo de esto, de las mermeladas, ¿no? En casa se puede hacer una mermelada casera y con mucho menos azúcar que nos venden convencionalmente, y además con una calidad nutricional muchísimo mayor, porque tiene no solamente más cantidad de fruta, sino también menos cantidad de azúcar. Y acá quisiera aprovechar, en algún momento yo he preparado una mermelada sin mucho éxito, pero es práctico, ¿cierto? Tú sabes hacer mermeladas, has hecho, ¿cómo nos podrías ayudar? Sí, es práctico, el tema es sencillo, es por ejemplo de las frutas o de durazno, de fresa o de melocotones que estén demasiado maduras pero ya no estén a punto de ser desechadas, las cortas, las sacas solamente la pulpa y le agregas lo que es un baño de azúcar una noche anterior. Para el día siguiente ya está preparada, ya está amacerada, y lo único que hacen algunas mamás es calentarlo un poco en la olla o en el sartén. Correcto. Y una vez derretirla, ¿no? Y lo importante es sin agua, ¿no? O sea, solamente con la fruta, el azúcar, que es lo que yo he visto cómo hacen es por 1 litro de fruta, ya ustedes sacan la proporción, hay un kilo de azúcar, pero lo podrían hacer y sale muy bien con 1/4 de azúcar. Ya. Entonces, si podrían hacer eso, también es válido. Sí, es dable en algunos casos, dependiendo de cómo se haya almacenado la fruta, por decirlo así. Otra alternativa también es en caso de las carnes o de los pollos. Es también muy popular, es muy usado también. Por ejemplo, en mi familia lo hemos usado mucho, del pollo, del asado, de los pollos a la brasa. Siempre queda el hueso o los pellejos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y lo que hacen muchas mamás o en varias familias es de los huesos lo utilizas para un caldo, ¿no? Los pellejos también, ¿no? Y es muy popular, por ejemplo, se ve mucho en algunas regiones de provincia donde del ganado, del res, de la vaca o del ternero, hacen caucao, hacen chanfainita, hacen sopa de mote, de morón, sopa de carnero. Claro. Y prácticamente es en base del uso de todo el animal. La carne, la panza, ¿no? Las patas. Que no se desperdicia nada. No se desperdicia nada. Así es, no se desperdicia nada porque lamentablemente en algunas regiones de provincia hay esta deficiencia, ¿no? Del acceso de ciertos alimentos. Claro, así es. ¿No? Y mira este dato que la mayoría de personas en casa, nosotros no es que reutilizamos o no hacemos estos caldos, ¿no? Pero que es una alternativa porque también hay ciertas sustancias nutritivas allí, no completas, pero las hay y que se podrían aprovechar mediante el caldo. Sí, por ejemplo, mucho se ve en las personas que son de mayor edad, ¿no? Que son de provincia, han tenido estos hábitos alimenticios durante generación y tienden a tener una vida mucho más prolongada. Y los estudios han demostrado que las patas, incluso las sopas de patas que conocemos tienen bastante contenido de colágeno, ¿no? Correcto. Y es muy importante también para los niños hacerles esos preparados de caldos de colágeno, ¿no? Así que es mucho más natural, es económico y ecológico, por decirlo así. Sí, y se pueden hacer también utilizando el propio alimento para preparar postres en casa, ¿no? Exacto. Para los niños, y sabiendo que no tienen ni preservantes ni conservantes, son mucho más naturales, y que le estás dando a tu niño algo que tú has preparado y hacerle partícipe al niño en esa preparación, estamos aprovechando no solamente el alimento, sino también ese contacto materno, mamá y con la madre y el niño. Unas alternativas que las mamás usan es hacer los budins de frutas, los helados de frutas, inclusive hacen los pequeños helados de mousse, hacen purés,
de las frutas más maduras, ¿no? Plátano, como ya mencioné, durazno, que son las más populares, más accesibles y de acuerdo también a la temporada, ¿no? Ajá. Exactamente. ¿Y qué podríamos aconsejar para que no se desperdicie? O sea, Por ejemplo, claro. Hemos hablado con la invitada anterior de que la idea es planificar, ¿no? Cuando tú planificas tu menú un fin de semana, ya vas al mercado con tu lista, sabes qué es lo que vas a comprar, vas directo, ahorras tiempo, ahorras dinero y evitas que se desperdicie las cosas. Además de planificar, ¿qué otras alternativas podríamos hacer? Por ejemplo, uno que nos apoyaría mucho, que en Argentina ya se aplica, son en dos tipos de industrias muy diferentes, ¿no? La industria de la reutilización del aceite vegetal para convertirlo en biodiesel y en algunos países de Europa que utilizan el abono de café, ¿no? Lo reciclan para también producir biodiesel, ¿no? En este caso, en ambas empresas mencionan algo muy importante, que ellos tienen apoyo de diferentes municipios del gobierno, donde van a los diferentes centros de acopio y hacen recolección, por ejemplo, de la industria de los aceites vegetales, hacen la recolección de los aceites usados en los centros de comida rápida, hoteles, restobares, diferentes centros que tengan el manejo o manipulación de alimentos. Ok, claro que sí. Mira, esta ayuda, este apoyo extra de ya a partir de políticas que se van creando, también ayudan a la unidad a la unidad principal de la sociedad, que es la familia. Entonces, teniendo ese apoyo también podríamos, es una gran alternativa que copiar acá en Perú, que nos podrían también hacer esa reducción de los residuos alimenticios. Cuando nosotros ya ahora en esta sociedad actual somos personas rápidas, apuradas, entonces lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos? Sí, el tiempo apremia y lo que haces y lo único que puedes hacer en casa, compras ya comida hecha. Comida rápida, hecha y esto no lo acabaste y lo eliminas, porque cuando te venden comidas no es que te venden gourmet, a menos que vayas a un restaurante, y terminas tirando kilos y kilos de arroz a la semana. Si es que nosotros podríamos planificar eso y cocinar, si nos sobrara esa comida, ¿la podríamos congelar o ya pierde el valor nutricional cuando están congeladas? Ok, nosotros como peruanos, prácticamente toda nuestra región tiene el hábito de consumo más alto en carbohidratos, ¿no? Y es precisamente los carbohidratos lo que sobra al final de la comida, como el arroz, las pastas, las papas. Y la única forma de repente reutilizarlas es, por ejemplo, el arroz, la guardas en un recipiente hermético sin agregarle sal y, por ejemplo, en las pastas los puedes recalentar en un sartén con un aceite de oliva, ¿no? Por ejemplo, añadirle algunas verduras, un aceite de óleo, albahaca y hacerle como una especie de tortilla, ¿no? Y otra forma de reutilizar los carbohidratos, por ejemplo, en el arroz, es aparte de hacer un batido con todas las verduras que te quedaron en un almuerzo, en la preparación de tu almuerzo, haces una tortilla o haces como una croqueta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y mayormente las mamás optan por tortillas porque son precisamente las verduras que quedan, ¿no? Y en cuanto a los pollos, las carnes, quedan los caldos, por ejemplo, ¿no? Así es. Por ejemplo, si es que yo quisiera, yo hago mis compras solamente una vez a la semana. O sea, me refiero no a los secos, sino a los frescos. Cárnicos, verduras y frutas una vez a la semana para que me dure todos los 7 días, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Es preferir alimentos no perecibles o que tengan una duración mayor. O sea, de lunes a sábado es poco probable que yo esté comiendo, por ejemplo, las fresas, porque las fresas se maduran muy rápidas. Pero sí tengo en casa o nunca faltan mandarinas, manzanas, peras, plátano también que tiene un tiempo de maduración un poco más largo, sandía. Entonces sí quedan, pero no es que una alternativa sería eso, no comprar alimentos que sean muy perecibles y que se van a malograr de forma rápida. Sí, por ejemplo, lo que yo hago personalmente es hacer una compra semanal
De las frutas, prefiero hacerlo con frutas que no tengan que perecer dentro de los 4 o 3 días, ¿no? En cuanto a las carnes, es diaria, es obviamente diaria. En cuanto a verduras, tenemos un poco más de accesibilidad. Por ejemplo, las papas pueden durar una semana, Así ¿no? es. Las lechugas no, porque no son más sensibles al espacio. Y, por ejemplo, en cuanto a verduras, 2 a 3 días nada más, ¿no? Pero hay también algunas alternativas, por ejemplo, de cuando compras hojas. Una de ellas sería no dejarlas libres en la refrigeradora, sino con un papel film o en un recipiente de vidrio también podría ser. Que ayude, o en una bolsa misma, pero echando huequitos para que no se oxide allí mismo, ¿no? Hay varias alternativas que podríamos hay varias utilizar. alternativas. Por ejemplo, es muy famoso los envases herméticos para guardarlos, son los preparados de comida, los pollos, en cuanto a fresas también, pero en cuanto a verduras hay un forrado de plástico transparente que, como lo mencionaste, los puedes guardar en la parte baja de tu nevera, ¿no? Cosa que pueda durarte mucho más tiempo. La parte baja es, ¿te refieres donde se forma el hielo o la parte donde... baja de la nevera, de la refrigeradora, perdón. De la refrigeradora, donde está a 4 grados centígrados. Mucho bajo. Ok, mira, ese es un buen tip, no sabía. Todas estas ideas que tú nos das nos ayudan mucho para tener en cuenta, y a todas las mamás, los papás y apoderados que nos ven, a tener ideas más claras y a tener la conciencia, no solamente nutricional, sino ambiental, a que vayan cuidando lo que comen, lo que se sirven, lo que utilizan, ¿no? ¿Cuál sería un consejo final que les podrías dar? Por ejemplo, un consejo sería que las madres se concienticen, tengan unos hábitos alimenticios saludables y también optar hábitos en el cuidado de los alimentos saludables, y así puedan hacer el uso máximo tanto de la variedad de alimentos que tengan en su acceso, ¿no? Sí, muchas gracias, Débora. Ha sido todo un placer tenerte aquí en el set. Espero seguir teniendo más conversaciones de esta índole. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir comunicándonos. Agradezco todo tu conocimiento. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bien, entonces ya regresamos, vamos a un corte y regresamos en nuestro bloque con una invitada más para seguir hablando de estrategias nutricionales y alternativas para el reuso y reciclaje de alimentos. No se muevan. El fortalecimiento de las capacidades, habilidades y destrezas entre los diferentes niveles de gobierno, principalmente desde la gestión local, para su articulación en el territorio, es fundamental. Por esta razón, que con el objetivo de contribuir en la promoción de la articulación y la implementación de una agenda de gobernabilidad, es que desarrollaremos el curso virtual Gestión Prioritaria desde lo local por la infancia, la niñez y la adolescencia. Este curso está dirigido a gestores y administradores de gobiernos locales, organizaciones sociales, operadores de justicia y personal involucrado en programas de infancia y niñez. Estaré con ustedes muy pronto, desde el mes de enero. Seremos parte de este curso todos los martes de 4 a 5 de la tarde durante 15 semanas. Podrás acceder a la programación e interactuar con expositores y panelistas nacionales e internacionales en el tema. A través de tus preguntas podrás enviarlas al chat en vivo y al foro de debate. Sé parte de este programa virtual de inducción e inscríbete en la plataforma virtual salgalucapacitacion.com/gestión prioritaria. Los esperamos.
estamos de vuelta para seguir hablando sobre alternativas, estrategias del reuso y reciclaje de alimentos. En el set tenemos, y estoy muy emocionada de tenerla aquí conmigo, a una compañera, colega, Irina Iso Francisco, nutricionista también. Muy bienvenida, Irina, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, más bien, por la invitación. Ya hemos estado hablando con nuestras invitadas anteriores sobre varias alternativas de reciclaje, de reuso, de la importancia de estas acciones que nos va a llevar no solamente a mejorar el ambiente, sino el medio ambiente, sino también a tener una garantía en el futuro de que no nos falte comida. Ya se ha visto, y seguramente sabes por ahí algunos datos, que en algunos años la producción va a ser menor de lo que la población va a necesitar, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué es lo que puede pasar si es que no reutilizamos, no reciclamos los alimentos. Sí, lo que sucede es de que en vista de la tendencia del calentamiento global, las tierras, la producción agrícola y tanto ganadera, ¿no? Porque la producción ganadera depende también de la producción agrícola. Entonces, todo esto justamente son las bases de la alimentación humana, porque nosotros nos alimentamos justamente de alimentos de los grupos vegetal y de los grupos animal. Entonces, obviamente, si el calentamiento global, el clima no es apto para poder sacar provecho de estos insumos, entonces definitivamente la producción de comida va a ir cayendo, ¿no? Va a ir con tendencia a la baja. Así es. Entonces, definitivamente, si es que nosotros no aprendemos a tener un uso de reciclaje, porque ahora se estila mucho lo que es el reciclaje a nivel de plásticos, otro tipo de bienes. Sin embargo, en lo que es comida, a veces en algunos países se llegan a desechar toneladas de comida, o sea, toneladas, pesos, miles de pesos solamente en insumos de comida que no se consume. Es alimento que se va a la basura. Entonces, si nosotros no vamos con esa tendencia al reciclaje, definitivamente no nos vamos a poder adecuar a esa situación de falta de alimentos. Claro, viéndolo en el macro, como dices, hay toneladas de alimentos que se desperdician, y viéndolo en un micro, y que probablemente por eso hay muchas personas que no entren a concientizar eso, y dicen, ¿no? Pero ¿en qué va a ayudar a mi país, al mundo, si es que voto, no sé, si es que voto medio plato de arroz, ¿no? ¿En qué va a afectar que me lo coma o que lo desperdicie? Porque lo vemos en micro. Exacto. Pero si vamos sumando, así como ese pensamiento que tiene la persona, en todas las familias se hacen toneladas, y esa cantidad sí se ve afectada al medio ambiente. Y contándote una experiencia, yo trabajé algunos años en una mina donde había una concesión de alimentos, y desperdiciaban alimentos de tal manera que teníamos que hacer políticas y se tenía que hacer ciertas estrategias para que no pase ello. Y ahí hablábamos de un programa de las 3 R's, ¿no? Recicla, reusa, para que pueda reducir. Y fue una campaña que dio bastante éxito. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incentivar a las personas a que reusen, a que recicle? No sé, se me ocurre una idea, por ejemplo, servirse en poca cantidad, porque muchas veces decimos, sírvete lo que vas a comer, pero yo cuando tengo hambre pienso que me voy a comer un montón. Te conozco. ¿Cómo podríamos abordar esa parte? Sí, lo que sucede es que nosotros de repente, lo más fácil es generar una estrategia in situ, cuando nosotros ya estamos teniendo el alimento allí y ya vemos de manera visual lo que vamos a desechar. Sin embargo, la mejor estrategia para poder reducir la cantidad de basura o de desecho es justamente planificar. Si uno planifica sus comidas, entonces va a saber exactamente la cantidad que va a utilizar. De esa manera se reduce un montón lo que es el uso de, por ejemplo, el arroz, ¿no? A veces nosotros podemos, en casa, a veces no sabemos calcular exactamente la cantidad de arroz que consume cada miembro de la familia, y podemos llegar a preparar un poco más de lo que de repente realmente se llegue a consumir, ¿no? Y lo que sobre o lo que se descarta es justamente lo que nadie consume, ¿no? Entonces, si una persona
llega a planificar sus comidas con las cantidades adecuadas, se reduce la merma, ¿no? Porque de todas maneras siempre va a haber algo de desecho, pero con la planificación de las comidas, esto reduce de manera considerable. Así es. Y también lo que hacen, y lo que hacían en casa al menos, era sábados y domingos no cocinaban. Que si no comiste, perfecto, si no lo tocaste, se puede guardar, porque la comida que no se ha servido en el plato, eso se puede poner en un tupper y guardarla, pero ya la que ya está en tu plato finalmente se contamina con la saliva, etcétera, no es prudente hacer guardarlo. Pero lo que está en la olla sí se puede hacer. Claro. Y sábados y domingos se comía, nadie cocinaba en casa. ¿Y qué sobró? Abres la refrigeradora y ves arroz, papa, fideos. Entonces lo único que puedes hacer es comprarte un pescado o algo, un cárnico, un proteico, o simplemente huevos si es que hay en casa, y consumir lo que ha sobrado, ¿no? Entonces es como un tacu-tacu, pero nutritivo, y no estás desperdiciando y estás ahorrando. Claro. ¿Cierto? Esta también, cuando nosotros hacemos eso, ¿se perdería la calidad nutricional de los alimentos? O sea, en realidad con las medidas de conservación no se pierden los nutrientes de los alimentos, ¿no? A veces ocurren las creencias o los mitos de que conforme pasa el tiempo los nutrientes se van perdiendo de los alimentos, y en realidad no es así. Claro, hay nutrientes muy volátiles, ¿no? Que se pueden, pero por lo general son algunas vitaminas, pero por lo general los nutrientes, los macronutrientes, ¿no? Como carbohidratos, proteínas, grasas, esos se mantienen dentro de la composición química del alimento, ¿no? Correcto. Salvo que se convierta en otro alimento, es la única manera, pero en realidad no. Lo que sí, de repente hay que tener mucho cuidado con cómo se conserva el alimento, ¿no? Por ejemplo, un pescado que está debidamente congelado, uno lo saca para poder consumirlo. Obviamente de repente la textura puede que varíe, pero los nutrientes van a estar allí. Ahora, si es que ha sido, por ejemplo, antes de guardarlo, ya ha estado expuesto al oxígeno, al ambiente, entonces definitivamente la calidad, no tanto nutritiva, sino la calidad organoléptica, o sea, del sabor, el olor, definitivamente va a cambiar, y probablemente también ocurre un riesgo, mayor exposición al ambiente, a temperatura ambiente, definitivamente es un riesgo, ¿no? Para lo que es la contaminación. Hay que saber almacenar. Está muy bueno estas frases no es venir del mercado y poner todo al congelador. Hay que saber cuáles van fuera, sobre todo en frutas y verduras, qué frutas y verduras pueden estar almacenadas fuera, cuál de ellas pueden estar en la refrigeradora, en la nevera, y cuando almacenamos también estas cosas, o alimentos ya hechos, por ejemplo, cuando yo hago las preparaciones los fines de semana, los tubérculos o los cereales como la quinoa, el arroz integral, otras menestras, lo guardo no en el tupper, porque cuando yo lo voy a comer, y si voy a comer solo, vamos a comer dos, no voy a descongelar todo para volver a congelar. Entonces se corta esa cadena de frío, y que lo descongelo y lo congelo, lo descongelo y lo congelo, cambia el sabor. Entonces es importante racionalizar, sobre todo si es que son pocos en casa, si es que eres uno mismo, ¿no? Si es que hay niños, puedes hacerlo en un tupper grande, y con eso ya descongelarlo una sola vez, porque va a dar para toda la familia. Hay que cuidar lo que me mencionas, saber almacenar, cómo almacenarlo. Y dicho sea de paso, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros cuidar más las verduras? O sea, si yo me compro lechuga, espinaca, estas hojas, ¿las debo almacenar cerradas, en una bolsa de papel? Por lo general se recomienda que las hojas verdes se guarden en un recipiente con un papel absorbente, que absorba la humedad, porque la humedad es lo que hace de que los alimentos se descompongan mucho más rápido. Conocer la mejor manera de almacenar los alimentos también hace que lo mantenga por más tiempo disponible para el consumo, y de esa manera no desecharlo. Entonces, por lo general, la humedad también puede entrar a lo que son las cámaras de conservación, las
las cámaras de refrigeración. Y si nosotros no cuidamos ese ingreso de humedad, que generalmente ocurre cuando nosotros abrimos la refrigeradora, ¿no? Cuando abrimos muy seguido la refrigeradora puede entrar humedad y hacer que los alimentos de repente no se conserven lo mejor lo mejor que se puede, ¿no? Y en el caso de las hojas verdes, sí es necesario que estén guardadas con un papel absorbente. Puede ser un papel toalla, algo que absorba la humedad y evite que se marchiten las hojas. Mira, voy a ser recalcitrante en este tip porque me ha encantado y lo voy a hacer. Funciona, sí. Yo lo he hecho. Yo lo voy a hacer también y evitar estar abriendo y cerrando la refrigeradora, que eso también a veces nos da esto de ansiedad y no saber qué comer. Ya sabes que no hay nada en tu refrigerador y sigues abriendo y cerrando para ver si hay algo, ¿no? Es importante entonces poner un papel absorbente en un tupper donde estás guardando tus verduras o las hojas para que se absorba la humedad y se conserve por más tiempo, sobre todo si es que no somos asiduos compradores en el mercado, no vamos diariamente. Para ellos estaría una alternativa ideal, ¿no? En caso del plátano, por ejemplo, el plátano se puede guardar en la refrigeradora, es mejor guardarlo afuera. Bueno, en el caso del plátano, yo he tenido una experiencia, ¿no? Yo también he trabajado en concesionaria, entonces el plátano a veces por cuestión de espacio, las frutas en general, por cuestión de espacio a veces se suelen mantener afuera. En cantidades pequeñas se pueden manejar, ¿no? Se mantienen a temperatura ambiente, no hay problema porque depende también, eso es otro tip, o sea, tener en cuenta el punto de maduración en el cual uno compra los alimentos, porque mientras más maduros estén, obviamente cuando tú lo lleves a tu casa, va a tener menos tiempo también de durabilidad. Así es. Claro, en cambio, si uno se programa, sabe en cuánto tiempo consume una fruta y entonces compra de acuerdo al punto de maduración en el cual le va a poder durar, ¿no? Correcto. Exacto. Hay veces por querer ahorrar van al mercado de frutas. Sí, porque las más maduras son las más baratas. Sí, entonces van al mercado de frutas, se encuentran frutas muy baratas, las llevan a casa, pero son habas que compran, ¿no? Entonces hay habas de manzana, de mandarinas y piensan que todas se van a comer en la semana. Y se desperdicia finalmente. Entonces hay que ser conscientes de cuánto es que comen en casa o qué es lo que yo voy a hacer. Si es que quiero hacer, por ejemplo, mermeladas, como ya habíamos hablado en el bloque anterior, perfecto, en el mercado de frutas va muy bien porque hay la verdura más madura, más económica y podrían hacer. Pero si es para el consumo, no emocionarse mucho por lo que hay, porque también cuando nos dejamos llevar por las emociones, o ya sea esa sensación de hambre, o que llegamos con esa sensación del estómago vacío y queremos comer todo y pensamos que vamos a comer un montón y nos servimos pues regidos por el hambre, más no en realidad por la conciencia nutricional. Esas pequeñas pautas es que se tiene que considerar también a la hora de servirnos. Cuando nosotros hacemos dentro de la planificación y queremos ahorrar algunos desperdicios, como por ejemplo cáscaras, ¿no? Estas cáscaras, cuando yo preparaba una bebida vegetal de almendras, porque la preparo en vez de comprar, ¿qué podríamos hacer con las cáscaras cuando se licúa quedan las... El bagazo, que le dicen el bagazo. Que le dicen, del bagazo se pueden hacer fácilmente tortillas, se pueden hacer postrecitos, ¿no? Con leche, algo más denso, como purecitos. Te queda algo así como un pudín, bien espesito. Sí. Entonces hay alternativas, ¿no? Porque en realidad, si bien hay vitaminas y minerales que pueden filtrar en el agua, en sí el sólido también tiene cierta calidad nutritiva, ¿no? Correcto. Porque ahí está la fibra, ahí está algunos azúcares también. Sí, ¿no? de hecho es justo lo que mencionas, ¿no? En la cáscara o el bagazo de los frutos secos encontramos una calidad nutricional increíble. Qué pena cuando botan esa cáscara, y no solamente de esto, ¿no? Sino de cualquier otra fuente. Cuando hacen, por ejemplo, jugo de naranja, y la fibra la están botando, entonces en casa hacen jugo y yo estoy que como la cáscara. Es una alternativa y puede ser como en vez de tu media mañana esa fibra y nada más nutritivo que ello, utilizarlo. Entonces acá la importancia de la reutilización y reciclaje de los alimentos va regido por varios pilares. Uno de ellos es
la concientización del medio ambiente que nos va a permitir ser solidarios más adelante y que no falte el alimento, la parte del ahorro también y el aprovechamiento nutricional, porque encontramos nutrientes, no es que los reciclamos y no estamos comiendo nada, no es por tacaños que no queremos que no queremos botar, sino por un aporte nutricional. En la calidad nutricional de estos alimentos se ven afectadas si es que yo por ejemplo, los reuso, utilizo esta fibra, utilizo las verduras que ya están muy maduras, o ya para que no se malogren, las pongo en una tortilla, ¿es porque ya no tienen vitaminas o sí tienen y no se pierden? ¿Cómo es que podríamos catalogar este tipo de residuos? Claro, si nosotros hablamos de ese tipo de desecho, el que se genera en el momento en el cual nosotros procesamos las frutas y las verduras, porque por lo general los desechos no se guardan, no se generan en el momento que se están haciendo las preparaciones. Entonces, preparar una tortilla, preparar alguna otra preparación donde se usen este tipo de alimentos, no afectaría en nada la calidad nutricional de esos alimentos, que nosotros podríamos considerar como desperdicios, ¿no? Pero cuando ya lo utilizamos ya no es un desperdicio, sino es algo que va a ir directamente al consumo. Así es. Irina, ¿qué consejo les darías a todos los que nos están viendo sobre esta concientización que queremos llegar a las personas? Sobre todo los que son encargados en casa de los niños, ¿no? Que les enseñen y que ellos aprendan. ¿Qué les aconsejarías para cerrar este bloque? Claro, bueno, primero que nada, que vayan al nutricionista. Lo que sucede es que en el caso de nuestra carrera, nosotros nos consideran mucho con lo que son las dietas, ¿no? Pero en sí, una planificación de la comida te ayuda bastante a lo que es el ahorro, no solamente en el dinero, sino también en el ahorro de merma, de desechos. Se reduce mucho lo que es el desecho. Aparte también que si uno hace mea culpa, también se puede dar cuenta de que cuando consumimos alimentos de afuera, se genera mucho más desperdicio en la casa, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que uno come un plátano y deseche la cáscara, que si uno come, por ejemplo, un helado o una galleta y desecha varias bolsas de eso. Entonces, los productos industrializados también generan desecho, ¿no? Y poder reducir su consumo también ayuda a reducir lo que son los desperdicios ¿no? que se puedan generar en casa. Correcto, muchas gracias, Irina, encantada de tenerte aquí como invitada, muy emocionada de vernos a ver después de mucho tiempo. Cuéntanos en dónde te podemos ubicar en tus redes para que nos des alguna consulta nutricional. Bueno, por ahora estoy trabajando en lo que es justamente una concesionaria, un comedor. Entonces, tengo lo que es mi Facebook, que me encuentran con Irina Iso. Vamos a encontrar tips nutricionales invaluables. Muchas gracias, Irina. Gracias, Janet. Bien, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa, pero no irme sin invitarles para el día de mañana a las 4 de la tarde, diálogo abierto. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el Facebook como Salgalú TV Comunicación, que nos acerca. A través de nuestra página web también, www.salgalutv. Nos vemos el próximo miércoles.